Seguimos en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional, como es habitual, agradeciendo a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. En Lima estamos llegando a través de Canal 796 en Cable Más. Y como es habitual, vamos a compartir comunicación, diálogo esta hora con el doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas públicas, comentarista en el portal de opinión El Montonero y comentarista habitual a través de RCR. Qué gusto saludar al doctor Cuba, muy amable, buen día. Don José Hernández, y un saludo a través suyo a todo el país. En una semana terrible, sumamente rica en acontecimientos históricos. Y preocupante para el país, ¿no? Y preocupante para el país. Tiene de todo, en realidad, tiene distintos matices. Y mire usted, es tan rica que, sin embargo, algunos medios de comunicación, el día de ayer, un medio de comunicación en concreto, el día de ayer ha dejado media página en blanco, porque un comentarista no le hizo llegar a tiempo su artículo y dejó en blanco, cosa curiosa, porque en otras épocas en esa casa editora hacían cola los artículos de opinión. Sin embargo, ahora dejan las páginas en blanco y los problemas internos de su casa editora lo transmite a todo el país. Es decir, en una semana tan rica en acontecimientos, parece ser que es difícil tomar una pluma y escribir un artículo. O en todo caso, tan complicada es la situación, ¿no?, que se prefieren mantenerse al margen por múltiples razones, ¿no? Empecemos por los últimos resultados de las elecciones del último domingo, del pasado domingo, ¿no? Elecciones regionales, elecciones municipales, ¿no? ¿Cuál es su primera lectura? Conversábamos la semana pasada qué podría ocurrir, el acercamiento que el Ejecutivo probablemente quiera tener con las nuevas autoridades, pero también, naturalmente, cómo se presenta el escenario. Lima es una plaza importante, pero tampoco se puede dejar al margen lo que ocurre en el interior del país. Mire, la primera conclusión a que se tiene es que solo dos partidos políticos han logrado un nivel de representación importante. En este caso es Alianza para el Progreso, que ha obtenido 2 regiones, y Somos Perú, que también ha obtenido 2 regiones. Alianza para el Progreso ha sido Tumbes y Trujillo, La Libertad, y Somos Perú ha sido San Martín y Loreto. El resto han sido movimientos regionales, con el agravante que de estos movimientos regionales parece ser, según lo que ha relatado la prensa, que inclusive 10 de ellos ya tienen algún nivel de antecedente judicial. Esperemos que eso no se vea traducido en la gestión posterior. Y el segundo tema que hay que tomar en cuenta es también que al interior de las regiones también son los grupos autónomos, locales, los que han tenido una mayoría de votos. En este tema general, lo que se encuentra para la política nacional es obviamente una crisis en la representación nacional. Hay una crisis de representatividad. No me representa el gobierno, no me representa el Congreso, no me representa el Poder Judicial, no me representa la Fiscalía, no me representan las autoridades de mi colegio profesional, no me representan las autoridades de mi sindicato, no me representa nadie. Yo solo soy, y mi circunstancia, como diría don José Ortega y Gasset, es decir, el hombre solo, el individualismo al extremo, que solo lucha por defender sus propios intereses en este tema, donde la crisis de representación significa que hay una crisis en la correa de transmisión, una crisis en el enlace que tiene que haber entre el ciudadano y el poder político. Y esto hace que se genere, como es natural, una desorganización del Estado. Y la gravedad del asunto está en que una situación de esta magnitud, con una crisis de representación como la que tiene el Perú, ojo, que no solo es del Perú,
es una crisis universal. La crisis de representación es una crisis universal. Ocurre en Alemania, en Francia, en España, ocurre en los Estados Unidos. El problema está que la democracia representativa, como modelo de gobierno, es la que tiene serios problemas en el mundo actual, debido precisamente a que el ciudadano cada día puede ejercer el cumplimiento de sus propios derechos individualmente, a través de mecanismos de las redes sociales o a través de mecanismos de la información instantánea que se tiene sobre los hechos y la capacidad de poder intervenir desde cualquier punto del territorio en los asuntos del Estado. A ese punto se llega en que ya no requieres intermediadores, ya no requieres a tu líder del sindicato para que te defienda, ya no requieres una autoridad policial para que te defienda, salvo en situaciones límite. Pero por eso es que la crisis de representación tiene que ir con una comprensión de la ciudadanía que solo el individualismo en absoluto no puede resolver los problemas globales, sino se requiere una pizca de solidaridad y de hermanamiento entre los ciudadanos para que los intereses colectivos sean trabajados en modo colectivo, que es lo que realmente requiere una acción de gobierno. Y en Doctor ese Cuba, sentido, sí, dígame. en el caso de Lima, por ejemplo, esa solidaridad, ese hermanamiento que usted menciona, se puede dar con posturas totalmente discrepantes, ¿no?, entre el Ejecutivo y el actual o el nuevo alcalde metropolitano, ¿no?, el señor Rafael López Aliaga, ¿no? O sea, ¿hay esa posibilidad o estamos entrando en un terreno mucho más pantanoso? Lima es una situación más compleja que la del resto del Así país. es. Primero, que demuestra el fracaso de la reforma de los partidos políticos, porque este fracaso de las reformas políticas ha sido para promover el individualismo de los ciudadanos y no para promover la solidaridad entre los ciudadanos y fortalecimiento de los partidos políticos, lo que ha llevado a un debilitamiento por la exacerbación del individualismo dentro de los partidos. Y el segundo tema es que en Lima se da una confrontación enorme entre el gobierno contra los partidos políticos, que aprovecha de esta concepción a ultranza individualista de crisis de representación, aprovecha para atacar a las instituciones que de por sí gozan de mala reputación debido a la crisis de representación. Entonces, fácil atacar al gobierno, al Congreso, fácil atacar a la Fiscalía, a cualquier institución la atacan y obviamente va a tener beneplácito de la gente. Y por otro lado, frente a un candidato que ha ganado con muy poco margen de votación, con un 26% de votación, con casi un 74% de gente que no ha votado por él, que va a legitimar más rápidamente la crisis de representación de su gobierno municipal. En ese escenario, la confrontación entre dos liliputienses de representación, porque el presidente tampoco goza de enorme representación nacional, con un alcalde que tiene poca representación, esta contradicción puede llevar a una agudización de representación global ya incluso del gobierno y del gobierno municipal. Sin embargo, hay que decirlo, es necesario que a raíz de estas elecciones se proponga una nueva reforma política de los partidos políticos que prioricen el componente colectivo de los partidos, que prioricen el problema, la solidaridad y la hermandad que debe haber en los grupos políticos y no el individualismo, que lo que ha llevado a esta crisis de representación que hay en el Perú. Ojo, la discusión que hablamos el día de hoy no es solo Perú, y esto hay que tomar en cuenta, porque la otra salida, si no fortalecemos los aparatos naturales que tiene la democracia, que son los partidos políticos, la otra salida es la salida dictatorial, la salida del caudillo, que se alza con una representación propia, sea por la fuerza o sea por fuerzas mesiánicas, y que al final lo que termina es con la democracia. Creo que el otro tema que aquí surge en Lima Metropolitana va a ser que el alcalde entrante ha solicitado más prerrogativas de gobierno,
quiere hacerse cargo de la salud y la educación, y para ello requiere que se cambien las leyes actuales y quiere hacerse cargo de dos tareas básicas que son muy importantes desde el punto de vista ideológico y cultural. Uno de ellos es la educación, ¿no? Que vamos a ver cómo va a ser el debate sobre este tema, y otra va a ser el tema de la salud, que la municipalización de la salud que se dio como modelo en Chile, que tuvo un rotundo fracaso allá, veremos cómo es tomado en el país. Estos dos aspectos de salud y educación van a trastocarse luego en un profundo debate ideológico por un sector conservador en el tema de la educación frente a un sector progresista llamado en la educación. Entonces nos vamos a asistir no solamente entonces a una contienda política entre dos personajes que tienen escasa representación nacional, vamos a tener también un debate ideológico, ¿no?, fuerte en el proceso de gobierno. Y el otro tema que vamos a ver en este gobierno municipal está en que no solamente va a haber una lucha por los recursos, porque no solamente la municipalidad requiere recursos económicos para hacer su gestión, sino si quiere endeudamiento externo, requiere el aval del Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí parece ser que muchas de las actividades que había planteado el candidato López Aliaga requieren endeudamiento externo de mediano y largo plazo. Entonces, esto puede tener una rémora si es que de alguna manera no hay un entendimiento entre el Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Lima Metropolitana. Ahora, el presidente ha dicho que se va a reunir con los nuevos autoridades, gobernadores regionales, con alcaldes, tanto provinciales como distritales. Se está a la espera de la segunda vuelta en varias regiones del país, ¿no? Usted ya citaba algo, ¿no? ¿Cómo alcanzar una situación donde se pueda pedirle tanto al nuevo alcalde como al propio ejecutivo, ¿no?, transitar por un canal mínimo, si quiere, de diálogo, ¿no? Pero eso no lo estamos viendo al momento, ¿no? Vemos como el nuevo alcalde electo, Rafael López Aliaga, ayer incluso en una entrevista en Radio Programa ha dicho, él no puede conversar con una persona que tiene 7 carpetas fiscales, ¿no? O sea, ya hay una posición fijada, ¿no? No me voy a sentar con esta persona. Pero también es un hecho real, doctor Cuba, ¿no? Lima no se puede gobernar sola. Lima requiere de recursos. Lima requiere siempre de mantener un canal con los órganos correspondientes, uno de ellos el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no se podría cumplir todas las metas, ¿no? O sea, una cosa es actuar a veces con un tema de discurso, otra cosa es sentarse frente a la realidad, y eso es para ambas veredas, para ambos mostradores, para el Ejecutivo como para la administración futura de Lima, ¿no? O sea, ¿cómo ve usted este panorama? Lo que pasa es que esto tiene etapas. Hasta el 31 de diciembre lo que vamos a ver es una puja entre el alcalde electo, López Aliaga, y el presidente Castillo, una puja por liderar los municipios o liderar los gobiernos regionales. En este caso, lo que está haciendo el presidente Castillo ya es empezar la ronda de conversaciones, porque él quiere tener una asociación de municipalidades del Perú, una AMPE, que sea dúctil al gobierno, y quiere una Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que te haga lo propio. Por otro lado, lo que hace Rafael López Aliaga es tratar de liderar un grupo de alcaldes a nivel nacional, si es posible la AMPE y también los gobiernos regionales, de oposición al gobierno. Esto no ha concluido, esto recién empieza. Es probable que esta contienda por hacerse de liderazgo de este variopinto número de independientes tome ribetes quizá inclusive más exasperados. Pero eso no va a ser la forma en que van a gobernar ambos. Cuando se asiente quién lidera la AMPE y se asiente quién lidera la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ahí realmente las cosas se van a apaciguar, sea
sea en favor de uno o en favor de otro, pero es obvio que en estos momentos, debido a que no hay una cohesión por la diversidad de agrupaciones independientes que hay en cada distrito y en cada región, es que necesitan canalizarlos en algún nivel de representación, sea a través de la AMPE o asamblea o a través de la Asamblea de Gobiernos Regionales. En consecuencia, yo no creo que este nivel de crispación dure más allá del 31 de diciembre. Creo que cuando ya empiece un gobierno municipal en serio, creo que la situación entre el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima Metropolitana tendrán que llevar algún nivel mínimo de conversaciones, porque una mala gestión en Lima Metropolitana también lo desfavorece indirectamente al presidente de la República, y al revés, también el alcalde municipal es desfavorecido por una mala relación con el presidente de la República. A ello yo iba, ¿no? Una cosa es plantear discursos, plantear iniciativas, y otra es sentarse ya en la gestión como tal, ¿no? En la gestión hay que resolver un sinnúmero de problemas. Uno de ellos es el presupuestal. Y sobre todo si tienes en el horizonte ver temas de educación, temas de salud, lo que tienes que darle una mirada más técnica que política. Pero aquí está prevaleciendo, hasta el momento, la mirada más política que técnica, ¿no? Pero el otro factor que tampoco podemos perder de vista, doctor Herbert Cuba, es que así como se está generando el control o en todo caso las afinidades para los alcaldes a través de la AMPE, la Asociación de Municipalidades, o a través de la Asociación de Gobernadores Regionales, la Asamblea de Gobernadores Regionales. El otro tema también son los alcaldes en Lima. Por un lado, el presidente trabaja en el horizonte de las provincias, Rafael López Aliaga está trabajando en el horizonte de Lima para cohesionar a los más de 40 municipios, ¿no? Entonces vamos a estar siempre en un escenario de puja, como usted lo ha llamado, pero a partir del 1 de enero entramos a un realismo político, ¿no? Claro, y mire usted, ya hay alcaldes distritales que se están ya promocionando para ocupar a la Asamblea, la AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú. Ya estos alcaldes que salen en los medios últimamente, que se están reuniendo con el presidente o que están lanzando el nombre de sus partidos, etcétera, ya están apuntando a ocupar la presidencia de la Asociación de Municipalidades. Sea esto desde Lima, no nos olvidemos que en Lima la distribución de alcaldes ha sido... Usted me lo dice por el señor Allison, que se ha reunido con el ya presidente. Salió Allison, ya salió con el presidente. Pero, a ver, fijemos ese escenario, ¿no? Allison, yo le hice... presidente de la AMPE frente a Rafael López Aliaga. O sea, fíjese que la confrontación sería mayor, ¿eh? A eso me refiero, de que hay una posibilidad de confrontación nacional todavía a través de copar estos dos organismos tan importantes. Por eso decía que el proceso electoral, a mi modo de entender ahora, de entre López Aliaga y el gobierno, tiene otras aristas. El postproceso va a ser de mayor confrontación, ¿cree usted? Claro, y por eso es que los epítetos van a ser mayores. Yo me refiero aquí, por ejemplo, de que tanto Somos Perú, tanto como Alianza para el Progreso, necesitan también poder ganar estos espacios de representación, sea AMPE o sea la interesante porque César Acuña va a pretender ser presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Él va a pretender hacer eso. Exactamente. Y tiene el Partido Nacional que, para poder catapultar, dialogar con los alcaldes, con los gobernadores regionales, etcétera. También lo puede hacer Somos Perú, que tiene dos gobiernos regionales y también tiene un partido nacional. El gobierno también tiene que hacer su propio trabajo con los otros, porque no tiene representación partidaria, pero tiene el poder político. También lo mismo va a ocurrir con la Asociación de Municipalidades, y hay que tomar en cuenta que estos organismos son a veces decisorios en las decisiones políticas del país. ¿Cuánto pesa la caja fiscal, el presupuesto, las obras, el gasto público? Mire, a estas circunstancias, ¿no?, de un tema de gestión y de falta de cumplimiento de obras que haya tenido el Poder Ejecutivo, parece ser que al final, el 30 de noviembre, cuando se discuta dentro del Congreso el tema presupuestal,
va a ser también ahí una confrontación directa entre el alcalde, porque tiene un partido político con bancada, con el gobierno. Entonces, esta va a ser otro debate intenso dentro de este tema. Por eso le decía, estas dimes y diretes que hay estos días, hay que verlos en ese contexto, que todavía hay confrontación, tanto para la aprobación del presupuesto de la República, tanto para transferir salud y educación al Lima Metropolitana, tanto para hacerse de la Asociación de Municipalidades del Perú o de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Hay mucho por contender hasta el 31 de diciembre de este año, señor Hernández. Vamos un poco al Congreso de la República, ¿no? Que también es actor, ¿no? Con bastante descrédito, hay que decirlo, pero de una u otra manera hace lo suyo, ¿no? Esta semana le ha negado el permiso de viaje al presidente Pedro Castillo, ¿no? A Europa, ¿no? Y eso para algunos es una señal que el Congreso nuevamente entra a un plano de la confrontación, ¿no? Y lo ha hecho en circunstancias de que se está desarrollando un periodo de sesión extraordinaria de la OEA en nuestro país, ¿no? O sea, los reflectores han estado fijados en el Perú en estas circunstancias, ¿no? O sea, el Congreso, ¿qué papel va a tener hacia adelante con el general ahora congresista José Williams? William Zapata. Bueno, aunque el periodo transcurrido es corto de inicio de este presidente del Congreso, el general William Zapata, se nota que hay poca pericia en el manejo de la política. Como dice el dicho, como político es un buen general, ¿no? Ahí lo que sucede es que hemos tenido durante esta semana sucesivas afrentas al Congreso y pérdidas, derrotas. Por ejemplo, esto de el intento de elegir a los miembros de la Defensoría del Pueblo, esto es y llevarse a debate en el Pleno, a sabiendos que no había, por lo menos arañando la cifra de 87 votos, es un problema serio. El segundo, el fracaso de intentar censurar al ministro del Interior, no alcanzando la votación de 66 votos. A la congresista Digna Calle, ¿no? También. Tercero, el fracaso de la censura a la vicepresidenta del Congreso, Digna Calle. Tercero, el fracaso de la segunda votación para el tema de la rama magisterial. Que es un mal precedente. Por alto. Es un mal precedente. Es una intervención directa del Ejecutivo. Así es. Entonces, si eso está ocurriendo, entonces, como dicen algunos observadores o gente que ya empieza a mirar el panorama, ya por el lado económico, dice, ¿y qué pasa si mañana se le ocurre también a través de un decreto supremo intervenir otra institución? ¿Va a ocurrir lo mismo? Eso, que es el debate de fondo, no se lleva a cabo en el Congreso. Se lleva en el Congreso es si queremos democratizar o no queremos democratizar la derrama. Ese era el debate, pero no era el debate de la intervención del Ejecutivo ante una institución económica autónoma. Claro. Eso no ha sido el debate. Claro. Y eso demuestra la poca pericia política de quienes conducen el Congreso. Exacto, pero hay otro tema, doctor Cuba. O sea, si uno empieza a mirar lo que ha ocurrido sobre este tema final de la derrama, uno no puede entender cómo es que en la primera votación alcanza 65 votos y ahora 47, ¿no? Si hacemos una suma rápida son 18 votos menos, ¿no? ¿Qué ocurrió en este mes? Punto 1. Muchas ausencias, muchas disculpas. Algunos preferían estar en los sets de televisión. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, lo que conversábamos hace varias semanas, ¿no? ¿Qué compromisos tienen muchos congresistas con el gobierno para asumir esta posición, ¿no? Que además es una posición, en realidad, de riesgo para el país? O sea, ¿tanta irresponsabilidad se puede llegar? El Congreso, mire usted, ha llegado a un extremo hoy día en que ya no existe aquí la defensa de determinados principios que debe tener la institución, sino aquí ya valen los números, hay un relativismo moral extraordinario, valen los números. Ojo, lo señalo una vez más, los que le dan la votación
por ejemplo, apoyo indirecto al gobierno, son los partidos denominados de derecha. O sea, los niños ya no están solo en los partidos del centro, también están en los partidos de la derecha. Ahora, no sabemos si son niños realmente o son personas que siempre han pensado así y poco a poco con el trayecto político han empezado a sacar su forma de pensar, como han demostrado en algunos de ellos que inclusive se han pasado a partidos de la izquierda. Sin embargo, lo que sí vemos, y aquí viene el análisis del Congreso, es que necesita el presidente del Congreso de la República urgentemente una dosis alta de conocimiento de política general. Hay una serie de deficiencias, porque convocó a un pleno en plena semana de representación, precisamente para censurar a un ministro que nosotros criticamos en su momento, explicamos que ese pedido de censura era totalmente desatinado. Felizmente no se produjo el pleno, pero eso es un desatino mayor. Segundo, ha puesto a debatir una votación para la Defensoría del Pueblo con varios problemas. Uno de ellos, el más grande, es que no había consensos ni siquiera para arañar los 87 votos. Pero además, no se explicaron con detenimiento desde la mesa directiva qué es lo que está haciendo la mesa directiva del Congreso en el tema de la contienda que se tiene con el Poder Judicial por este tema de la elección del defensor del pueblo, que está en el Tribunal Constitucional, o tampoco cómo está el proceso judicial para que los congresistas puedan votar con mayor fuerza. Sin embargo, estos temas que son de estricta conducción congresal tienen serios apuros, pero además ha demostrado que al interior de la mesa directiva del Congreso hay problemas. El tema de lo que ha ocurrido con la señora Digna Calle, la primera vicepresidenta, o el tema del camioncito que entró al Congreso para hacer una llamada de atención a la OEA, representa algunos desajustes que hay en el manejo de la propia mesa directiva del Congreso de la República. Creo que aquí lo que se requiere es un poco más de política al interior, ver algunos niveles de confluencia en temas puntuales para poder llevar a cabo una agenda parlamentaria que tenga como fin, como es natural, la defensa de la democracia, la defensa del equilibrio de poderes y la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, si es que es necesario, inclusive la más alta autoridad del Estado. Ahora, cuando se menciona la palabra corrupción y uno empieza a mirar las encuestas, dice, sí, la población ve con claridad que hay mucha corrupción en el país. O sea, los indicadores están allí, ¿no? Están puestos, 70%, 72%, ¿no? Pero vemos lo que ha pasado en los gobiernos regionales, doctor Cuba, ¿no? O en los gobiernos municipales. Un gobernador electo que está con prisión preventiva. O vemos el caso del gobernador de Ayacucho, que además fue condenado, ¿no? O vemos el caso de Moquegua, ¿no? El señor Jaime Rodríguez, ¿no? Jamocho Rodríguez, que además en una locución dijo que se llevaba la plata en carretilla, ¿no? Vemos el gobernador electo en Tumbes, ¿no? Que tiene un proceso por presunto lavado de activos, ¿no? Y así podemos citar un sinnúmero de casos, ¿no? Y parece ser que ya la corrupción no interesa. Me da la impresión, o salvo que me equivoque. Mire, como dije al inicio, hay por lo menos 10 gobernadores regionales ya electos que tienen problemas con la justicia. Eso significa, pues, de 16 electos, significa, pues, una mayoría. Y ahora viene la segunda vuelta donde se van a elegir 9. Vamos a ver qué se elige. Pero aquí hay otro tema adicional que hay que tomar en cuenta, que no me gustaría dejar de lado si no analizamos la OEA, el tema de la Asamblea de la OEA. ¿Por qué es importante esta decisión? Cuando unos países son aliados estratégicos o están unidos con un cordón umbilical con la potencia mayor, en general el Ministerio de Relaciones Exteriores cobra capital importancia, porque son básicamente los que se relacionan con el imperio, como entre comillas, con el hegemón, digamos de otra manera,
o con el país hegemónico, si queremos decirlo ya un poco Abiertamente. más tranquilo. Así es. Y entonces, es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que pone la agenda al presidente de la República. Le dice, señor presidente, esto se vería muy bien afuera si usted plantea estas cosas. Y es evidente que el discurso del presidente de la República se ha inscrito estrictamente en la línea de ese mensaje. Y, por otro lado, ha sacado nota 20, porque la exposición se ha alineado exactamente en los pedidos que se han hecho desde el exterior. Y esto busca fortalecer su posición internacional del Perú y además su fortalecimiento al interior, porque eso es lo que ocurre, eso lo fortalece dentro del país, le da fuerza a aquellos militares que lo respaldan y decir, señores, no, el presidente está alineado, a tal punto que el secretario de Estado de los Estados Unidos le ha dado un respaldo indirecto, ha hablado en general, pero también ha dado, como se dice, ha golpeado la montura para que sienta la yegua, ¿no es cierto? Ha dado un mensaje a decir que hay que respetar la democracia, la Carta de la OEA, etcétera, etcétera, y no exacerbar o usar al límite las medidas constitucionales que hay para violentar esto. Esto lo que ha hecho es simplemente darle mayor fortaleza al gobierno de Castillo. El otro tema es que los grandes temas internacionales de debate, el Perú ha terminado perfectamente alineado también a las posiciones que se tienen en esta parte del continente. Y los temas que se habían puesto en agenda, como por ejemplo el tema de el caso de Venezuela y la representación que tiene Juan Guaidó en la OEA, no se ha resuelto, ha quedado por falta de votación, no entró a la agenda, se requerían 24 votos, solo se obtuvieron 19. Luego, las condenas que han salido a nivel internacional, también el Perú, una vez más, ha estado alineado en estas posiciones que tienen que ver con esta política del sur. Por otro lado, también se han filtrado unos audios que son los Camaya Leaks, que curiosamente han sido ventilados en países que son de la Alianza del Pacífico, en este caso Chile, Perú, Colombia, México, y solo con la excepción de El Salvador. Pero todos ellos... Y son presentados en circunstancias que se realiza una sesión de la OEA en Lima, ¿no? Exacto, y son presentados en ese momento de la OEA en Lima, y en cuyos gobiernos se nota la posibilidad de un cambio de orientación estratégica en el hemisferio, porque son gobiernos que han ganado en la llamada izquierda, es decir, Boris en Chile, en Perú, Pedro Castillo, Petro en Colombia, Petro, y ya no hablemos de México. Y no hay casualidades, en política no hay casualidades. Entonces, en ese tema salen estos audios que ha puesto en apuros a estos gobiernos, exacto en la asamblea. Y no solamente a los gobiernos, ¿no? Sino también al comando conjunto, al ejército, ¿no? No solamente al gobierno, claro. Porque ahí eso va a traer un poco de cola. Claro que sí. Es evidente tanto que en cada uno de los países, en Colombia, en Chile, en México, ¿no? En Salvador, ¿no? En Perú, ¿no? Que son los países donde los guacamayos se han filtrado, ¿no? Exacto. Entonces, ese tema, ¿qué busca también? Quitarle legitimidad a las Fuerzas Armadas en el caso de que se pretenda apoyar alguna medida de esta naturaleza. Entonces, se le está diciendo, yo tengo información, cuidadito, quieto. O sea, pero eso es bien peligroso, mire, ese juego es bien peligroso. Los juegos eso es materia de seguridad. Eso es materia de seguridad. Y si eso sale a la luz con claros fines políticos, con claros fines de mostrarlos en el momento que sea necesario, bueno, habrá que preguntarse qué es lo que se viene después, ¿no? Yo creo que aquí se necesita, una vez más, la unión de todas las fuerzas políticas, porque se tiene que custodiar de alguna manera lo que usted acaba de decir. En este caso son problemas de seguridad nacional. Así es. Nos han puesto ahora sin querer un conflicto con Chile, porque ahí se ha revelado de que tendríamos aún intención de llevar un conflicto de guerra con Chile. Y por otro lado han salido una serie de aspectos de seguimiento a instituciones que abogan por los derechos humanos o grupos de izquierda, etcétera,
que de alguna manera se genera una serie de inestabilidad dentro del país. No sabemos la magnitud todavía de este tema, sabemos solamente lo que han sacado algunos grupos de opinión, pero esperamos que las Fuerzas Armadas, el gobierno del Perú, tomen las medidas necesarias. Una fotografía que quiero comentar es la fotografía que ha tenido General el Williams, presidente del presidente del Congreso Congreso con los comandantes Usted generales. está en todas, doctor Cuba, en realidad está en Sí, todas. no, es que esa fotografía Así es, tiene revela, una simbología. es una simbología extraordinaria, porque Claro. revela ahí que ha querido presentar el presidente del Congreso y los comandantes generales que ellos están unidos, sea en actividad o en retiro, son una sola fuerza. Y ahí también se encuentran los congresistas que han tenido actividad militar, ¿no? El Exacto. caso del congresista Cueto, del congresista Quiabra, y el otro, el de Jorge Montoya. Jorge Montoya, ¿no? O sea, Claro. y el general Williams, ¿no? Exacto, y los comandantes. Entonces, este tema también no debería pasar por alto. No, así como no debería pasar por alto que eso hubiera ocurrido en Palacio de Gobierno. Eso le hace daño al país. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Y en este caso no ha sido una reunión ad hoc convocada para una efeméride algo, sino una visita protocolar, etcétera, etcétera. Creo que este tema debe preocupar a las fuerzas políticas de alguna manera y, como le decía al comienzo, demuestra la poca pericia en política del presidente del Congreso. Él en estas circunstancias está como presidente del Congreso y este tipo de mensajes que pretenden ser mensajes subliminales a la opinión pública y decirle, mire, el presidente del Congreso tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, eso no es tal. El respaldo de las Fuerzas Armadas es a la institución democrática del país, es a la constitución política, y no puede ser de esa manera tan fácilmente poder ser manipulada en una fotografía. Creo que esto hay que, así como se debatió en su momento y se discutió cuando lo hizo el presidente de la República, también hay que señalarlo, al contrario, cuando lo hace el presidente del Congreso. Esto lo hacía con mucha frecuencia el señor Vizcarra, ¿no? Claro, era su método favorito de trabajo, O sea, ¿no? lo citaba para el trabajo y le tomaba la foto, ¿no? Es que él quería reemplazar los tanques por la fotografía. No, y los utilizaba en el momento que quería, ¿no? Exacto, O sea, exacto. Pero hay que recordar, porque así estamos transitando los últimos años en el Perú, ¿no? De tal forma que cuando ocurren estos hechos, ¿no? A veces llama la atención, pero si nos remontamos un poquito atrás, ha venido ocurriendo ya de manera sistemática, ¿no? De manera recurrente, ¿no? De parte del Ejecutivo, de parte de los presidentes, y ahora lo que hemos visto hace unos días, esta demostración, ¿no? En el Congreso de la República, ¿no? Hablemos de su columna, doctor Cuba, ¿no? El Día de la Medicina fue el 5 de octubre y usted ha expresado algunas preocupaciones, por favor. En primer lugar, quiero saldar una deuda con usted, señor A ver, Hernández. cuénteme. Porque el día del periodista, tuvimos una entrevista y no lo saludé por el Día del Periodista y entonces expreso hoy día mi desagravio y Cuba, mi por abrazo a través Gracias. suyo a todos los periodistas del país. Siempre agradecidos con la cordialidad que tiene usted con nosotros, ¿no? Y Pero, este diálogo permanente que demuestra no solamente el talante democrático, sino también la forma de ir viendo, observando lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Y sí, pues porque el día 5 de octubre de cada año se celebra el Día de la Medicina. Bastante preocupado por la forma en que se ha celebrado este acontecimiento, que en el caso de la medicina es la conmemoración del fallecimiento de Daniel Alcides Carrión, y por otro lado existe una ley por cual nuestro mártir, héroe y maestro de la medicina peruana es conmemorado. Y la ley señala algunos aspectos puntuales. Doctor Cuba, permítame un instante porque vamos a compartir
luego este diálogo con usted, porque está haciendo uso de la palabra el presidente de la República, Pedro Castillo, en la ceremonia por el 201 aniversario de la Marina de Guerra, ¿no? Es importante escucharlo, ¿no? En las circunstancias que hemos estado comentando, ¿no? Los guacamayos, vamos a ver qué dice el presidente en esta ceremonia de la Marina de Guerra. Nos trasladamos gracias a la señal de Televisión Nacional del Perú. Eclesiásticas y civiles. Lo escuchó con atención, doctor Cuba. La Sí, parte mire, final está la parte política. el discurso en general es un discurso político. Así es. Primero, ha consolidado lo que decía la Marina de Guerra, y en este aspecto ha reforzado la idea de la construcción de fortalecimiento del CIMA, de fortalecer la ingeniería naval, y por otro lado ha resaltado las actividades sociales que hace la Marina, como son las plataformas itinerantes, tanto la que existe en Puno como la que existe en las cuencas de la selva, en Loreto, y ha señalado que va a construir más plataformas, que eso es un clamor de la población del Oriente. Por otro lado, ha señalado en línea con lo que desea el gobierno de los Estados Unidos, que es el combate de la pesca ilegal en el país. Eso está alineado, digamos, a lo que ha planteado el día de ayer el secretario Blinken, que el Perú debería ser más enérgico en la lucha de la pesca ilegal, precisamente para combatir a su competidor, que es China, ¿no? En nuestro territorio. También lo ha señalado con mucha precisión. Y por otro lado también se ha introducido en el tema interno de la mano tendida a las autoridades electas, que es lo que habíamos conversado con anterioridad, con la intención de lograr canalizar una directiva con tanto una la frase, AMPE como la... con una frase dice no autoexcluirse, ¿no? Y ese es un llamado directo. No, y directo al opositor, al opositor. En este caso es opositor que le va a competir por esas dos instituciones que tenemos al frente, claro. La AMPE y los gobiernos y la Asamblea de Gobiernos Regionales. Y creo además que ha sido un discurso impecable desde el punto de vista retórico, porque ha iniciado con un homenaje fuerte a Miguel Grau, y ha concluido igual. O sea, en su retórica del discurso ha sido sumamente poderoso, y el mensaje a la Marina le ha dicho: mire, ustedes necesitan esto, le voy a dar esta la plata. Incluso ha hablado de una mesa, de forma como hacerlo, y les ha dicho: aquí está el gobierno con ustedes. Y se ha alineado bien a la política exterior de Estados Unidos también, y internamente en el trabajo político con lo que le queda hasta el 31 de diciembre para copar estas dos instituciones que hemos conversado antes, que es la AMPE y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Creo que ha sido un buen discurso para los intereses que tiene el gobierno de permanecer en el cargo, como es natural, y afianzar su poder. Muy bien, doctor Cuba, nos quedan 2 minutos, no quiero dejar de lado lo que usted estaba tocando sobre el Día de la Medicina, por favor, para que desarrolle este tema, por favor. Mire, ya no me va a dar el tiempo para explicar lo que quisiera, con cargo a sin embargo, semana, no se preocupe. Sin embargo, como decía al inicio, la semana ha sido tan rica que quizás requerimos un programa para cada tema que hemos tratado el día de hoy. Sí, en realidad. Y mire, ¿por qué era importante en el Día de la Medicina esta discusión, estos temas que se vieron en la semana? Porque en realidad se han dado malos mensajes contra la salud y la medicina en el país. Un primer mensaje ha sido, por ejemplo, crear una comisión de alto nivel para la reforma del sistema de salud, en los que se excluye de esta comisión a el sector privado, sea el sector asegurador o a las clínicas privadas. Se excluye a la sociedad civil, se excluye a los sindicatos de los gremios que siempre intervienen, y sobre todo a la profesión médica, porque es reemplazar la profesión médica con las facultades de ciencia de la salud. Y como todos sabemos, hay 17 profesiones de la salud. Finalmente no sabemos sobre quién va a recaer la representación de estas facultades, ya no de las instituciones de la medicina, de la salud, sino de las facultades que son formadoras. Esta exclusión del sector privado, de la sociedad civil, de los gremios y de la profesión médica, lo que genera es, primero, que incumplen la ley.
Hay una ley que señala claramente que el Consejo Nacional de Salud tiene una representación X, que no se ha cumplido. Segundo, que da un sesgo de la orientación que puede tener este proceso de reforma. ¿Por qué excluimos al sector privado? ¿Frente a qué nos estamos, a qué vemos? Por lo menos, inclusive para que sean complementarios al debate, porque es necesario tener otra mirada. Y además ahí es discriminador, porque la Constitución política no discrimina entre el sector público y el sector privado. Hay una discriminación constitucional ahí, en esa norma. Pero lo más grave de todo esto es que la ley señala que la profesión médica en el Consejo Nacional de Salud tiene asiento permanente, el Colegio Médico del Perú, y está excluido. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, esto ha sido dado exacto en la Semana de la Medicina. Ha sido el 6 de octubre, el 5 era el Día de la Medicina y el 6 de octubre se dio esta norma, que es la que, de alguna manera, yo he tratado de relatar en el artículo en extenso, porque además el gobierno debería rectificar, debería corregir, porque no puedes excluir ni generar una división entre el sector público y el sector privado cuando vas a producir una reforma de todo el Sistema Nacional de Salud, que lo que va a hacer es fortalecer dos males que tiene la salud en el país. Uno de ellos es la segmentación. ¿Qué significa la segmentación económica? Significa que cada ciudadano resuelve sus problemas de salud en función a su fuente de financiamiento privado que tiene. En este caso, refuerzas esa división de los que van al sector privado, que son más pudientes, con la gente más pudiente, de la más pobre, que va a ir al sector público y sobre todo al seguro integral de salud, los que son los más pobres aún. Y por otro lado, refuerza la fragmentación, que significa que cada institución del Estado, cada ministerio que hace salud, como defensa, interior, trabajo con salud, o ministerio de salud propio, o los gobiernos regionales, cada uno va a resolver sus problemas y frente al sector privado que va a tener otras normas. Entonces, esto refuerza la fragmentación, cuando de lo que se quiere es, más bien, que se unifiquen las políticas públicas de salud, que se unifiquen respetando la autonomía de las instituciones en unas 20 políticas públicas, 15 políticas públicas, todos nos pongamos de acuerdo los peruanos y todos trabajemos en el mismo sentido hacia el futuro, creando un sistema unificado de salud en el cual hay acciones vinculantes entre todos, pero también se respeta la autonomía de cada institución, porque como es natural, cada institución tiene su público objetivo. Este sistema que ya había sido acordado en el Foro del Acuerdo Nacional, que se discutió ampliamente el año 2020, y que discutimos ampliamente estos temas, hoy día han sido tirados al tacho. En consecuencia, esta es la preocupación que hemos señalado nosotros, entre otras, en el Día de la Medicina, y que ojalá que el gobierno, en aras del homenaje a Carrión, lo corrija. Muy bien, doctor Henry Cuba. Como siempre, un agradecimiento por compartir esta conversación sabatina, ¿no? Que cada vez se hace más rica por la variedad de temas que hay dentro de la preocupación, dentro de la incertidumbre que estamos viviendo. Le agradezco como siempre la gentileza, un fuerte abrazo. Muy agradecido y un abrazo una vez más.